de Ushuaia, fundada el 12 de octubre de 1884, se ubica en la costa de la isla grande de Tierra del Fuego que da a la bahía de Ushuaia en el canal Beagle y está rodeada por la cadena montañosa del Martial. Además de ser un centro administrativo, es un nodo industrial, portuario y turístico. Con una población de más de 70.000 habitantes, es la ciudad más austral del mundo, aunque en Chile a veces se le da tal consideración a Puerto Williams con tan solo 2.000 habitantes. La palabra Ushuaia proviene del idioma yagán, Ush, al fondo, y Huaya, bahía o caleta. Significa bahía profunda o bahía al fondo. Desde la posición del resto de Argentina, es la única ciudad del país a la que se accede cruzando parte de la cordillera de los Andes, que recorre el borde sur de la isla grande de Tierra del Fuego. Hoy les vamos a mostrar esta hermosa ciudad desde el City Tour Double Decker para después conocer el Museo del Presidio y terminar con una hermosa navegación por el canal Beagle hasta las Pingüineras. ¿Nos acompañan? Take it real soon. You know we got what you need, baby. So take it, move along. I said we got what you need, honey. Bueno, acá estamos en Ushuaia, como podrán ver, cerca del barco encallado, el famoso barco que todo el mundo ve cuando viene a Ushuaia. Es un barco, el Saint Christopher, que encalló hace 65 años. Era un barco británico que, bueno, en un viaje, venía desde Normandía, llegó hasta Ushuaia, quedó encallado acá y hasta ahí alcancé a leer. Después no alcancé a leer más porque nos estamos apurando para ir a hacer el City Tour, pero el resto de la historia se la puedo contar cuando termine de googlear. Bueno, estamos listos para arrancar el City Tour en el Double Decker, diría la guía. Es aproximadamente 1 hora y cuarto de recorrido por la ciudad, que nos van a llevar a conocer la historia de Ushuaia. Debería estar con barbijo, pero no está respetando. Ahora sí. Estamos muy emocionados. En 1915 era la casa más grande y lujosa de la ciudad, como su nombre del Fortunato Bevan, inmigrante croata que le hizo traer piezas armadas desde Suecia como regalo de casamiento para su hijo. El casamiento duró una semana entera, con comida y bebida sin interrupción, y cuentan que se desplegó una alfombra roja desde la iglesia hasta la casa. Y más adelante, sobre la loma, el gran edificio amarillo alberga Al-Kadiq, Centro Austral de Investigaciones Científicas. Allí hay decenas de científicos realizando estudios sobre la zona, ya que la Tierra del Fuego tiene muchas particularidades diferentes al resto de la Argentina. Una de ellas, no tenemos hormigas. Ahora volvemos al pasado y nos transportamos al año 1889. Más adelante, hacia la costa, vamos a ver a nuestra izquierda una pequeña casa de chapa con techo rojo, que marca donde funcionó la primer cárcel de Ushuaia. En ese entonces era solo un presidio militar que funcionó antes de la construcción del edificio de la cárcel que todos conocen. Bueno, acá llegamos a la Laguna del Diablo. El nombre viene de unas famosas historias, leyendas urbanas, que cuentan que los animales por la noche desaparecen dentro de esta laguna y por eso los locales dicen que el diablo es quien se los lleva.
La realidad es que se hunden por el mismo peso del animal, se hunden en el hielo. Eso es lo que supone la gente. Yo tiendo a creer más en la leyenda urbana porque creo que sí. De hecho, se percibe acá como una energía medio rara que probablemente tenga que ver con eso y que los animales desaparecen porque, bueno, están alimentando al infierno. Atrás se ve la antigua pista de esquí del Club Andino. Ahora vamos a mostrarla. Lo que tiene de interesante esta laguna, hablando en serio, es que se congela en el invierno y es la única pista de patín sobre hielo que hay en la ciudad. Natural, claramente. Lo que se ve allá atrás, no sé si tenemos la opción de zoom. No tiene zoom acá. Es la pista de esquí, que fue la primera pista de esquí que tenía la ciudad y que bueno, después se hizo Cerro Castor y ya se dejó de utilizar. Vamos a transitar por el antiguo barrio de los italianos, llamado por ellos Lacchio Vecchio, si bien hoy en día está bastante cambiado. En 1947, cuando la cárcel se cierra y viene aquí a instalarse la base naval, el gobierno trae un contingente con 619 inmigrantes italianos para que construyan las casas para el personal de la base. Y esos 619 italianos que llegan a Ushuaia de tan solo 2.000 habitantes. Los italianos también construyeron su propio barrio, que es el que estamos transitando. Cuentan que en esa época formaban equipos que competían entre sí para ver quién hacía más rápido la casa. Una de ellas se llegó a hacer en solo un día. Ushuaia es la única ciudad argentina que está al otro lado de la cordillera de los Andes, por lo que Vialidad Nacional tuvo acá la difícil tarea de construir una ruta que cruzara la cordillera. Así fue como recién en 1956 la ruta número 3 une Ushuaia con el resto de la Argentina. El trazado de esta ruta se realizó siguiendo el camino que un descendiente del pueblo Saxman llamado Garibaldi Jonte indicó que seguían sus antepasados para cruzar la cordillera. Por esta razón, el punto exacto donde se realiza el cruce toma el nombre de Paso Garibaldi. Garibaldi en realidad no era su nombre, sino que era el apodo que le había quedado de la deformación fonética de la orden que su jefe le daba continuamente y que en español significa agarre el balde. Fue entonces que agarre el balde derivó en Garibaldi. Bueno, ahora que ya googleé, les voy a contar la historia del Saint Christopher. En realidad, es mucho más interesante contarles la historia predecesora, que es la del Monte Cervantes, el único barco que naufragó 2 veces. El Monte Cervantes fue un transatlántico alemán botado el 25 de agosto de 1927. Tenía 160 metros de eslora y hacía la ruta Buenos Aires, Puerto Madryn, Punta Arenas y Ushuaia. El 22 de enero de 1930 partió de Ushuaia, donde estaba haciendo escala, con 1.500 pasajeros con destino a Bahía Yendegaya en Chile. No se sabe si por decisión del capitán, que no conocía estos mares, o del piloto, que era un práctico contratado específicamente para navegar en esta zona. En lugar de llegar al faro Les Éclaireurs, se utilizó el paso del mismo nombre, chocando contra un bajo fondo. Se escuchó un fuerte rasguido en la quilla que produjo una abertura e inundó rápidamente las bodegas y los camarotes más bajos. La proa se levantó, el buque se inclinó a babor bruscamente y comenzó a hundirse. El capitán reaccionó rápidamente y antes que se quedara sin motores, llevó el buque hasta los islotes de Éclaireurs, donde lo encalló. De esa forma la tripulación pudo bajar los botes salvavidas y salvar a todos los pasajeros. El barco de carga Vicente López respondió al SOS y comenzó a cargar a los pasajeros que encontraba en su camino. Todos los náufragos pudieron ser rescatados en el mismo día, excepto el capitán Teodoro Dreyer,
que se quedó en el barco. En ese momento Ushuaia no tenía más de 800 habitantes y no había más que una pensión con 4 camas, y los 1500 náufragos debieron repartirse en diferentes casas de familia, el patio del presidio, incluso se techó el patio, depósitos, etc., donde esperaron una semana a que el buque Monte Sarmiento los viniese a recoger y los llevase nuevamente a Buenos Aires. A partir de 1943, la empresa Salvamar se propuso reflotarlo al Monte Cervantes. Con mucho esfuerzo se recuperaron los motores, se quitaron las chimeneas y los mástiles a fin de alivianarlo. Con flotadores colocados en sus laterales, el proyecto era liberarlo de la varadura y llevarlo a Ushuaia. Hubo un intento fallido el 20 de julio de 1954, pero el 6 de octubre de ese año se logró destrabarlo. Lamentablemente, ya rumbo a Ushuaia, cuando lo remolcaban, uno de los flotadores y una soga se desprendieron, escoró a estribor y se hundió a una profundidad de 100 metros, es decir, se hundió por segunda vez. Durante las maniobras de rescate, el Saint Christopher, y ahora sí volvemos a la historia original, sufrió varios desperfectos mecánicos y llegó a encallar donde está postrado hoy en día desde el año 1955 en la bahía de Ushuaia. La piedra fundamental del presidio de Ushuaia se colocó el 15 de septiembre de 1902. Ese mismo año comenzó la construcción del Presidio Nacional realizada por los mismos penados y finalizó en 1920. En 1920, la cárcel contaba con 5 pabellones de 76 celdas exteriores cada uno. Las 386 celdas eran unipersonales, pero la cárcel llegó a alojar a más de 600 penados. Fuera de la cárcel, los penados fueron utilizados para trabajos como la construcción de calles, puentes, edificios, además de la explotación de los bosques. De esta forma, con los penados se habilitó el tren más austral del mundo en 1910. En marzo de 1947, siendo ya el territorio nacional una gobernación marítima, con un decreto del presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, dispuso la clausura de la cárcel y pasó a manos del Ministerio de Marina, creándose la Base Naval de Ushuaia. El edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional por ley del Congreso de la Nación en abril de 1997 y está siendo recuperado para su visita por la Asociación Civil Museo Marítimo de Ushuaia. Esta es la del accidente del vuelo, la del 2008. ¿Qué sería? Mensaje de astronauta. De bomberos. Bomberos, claro, para el pueblo. Mira. No. ¿Con qué te encontraste? Me encontré en Cana. Y ya era hora, sí. Se tenía que dar cuenta en algún momento. Matteo Banks fue un chacarero argentino de origen irlandés famoso por haber cometido un homicidio múltiple en el partido de Azur en 1922. El caso fue muy resonado en la época y se ha calificado a Banks como el primer multihomicida argentino. Como trasfondo de sus homicidios, se cree que se encontraba el problema del estatus social que Matteo Banks quería mantener y ya no podía debido a su problema con el juego. En la cárcel también estuvo el poeta Ricardo Rojas. Fue un preso político de la primera dictadura militar en 1930. En realidad, fue un confinado al que después de un tiempo en prisión se lo alojó en casas de particulares en Ushuaia. Pero el preso más famoso de esta prisión es, sin lugar a dudas, Cayetano Santos Godino, más conocido por su apodo, el Petizo Orejudo. Fue un joven asesino en serie,
uno de los mayores sociópatas de la historia argentina, ya que a principios del siglo XX fue responsable de la muerte de 4 niños, 7 intentos de homicidio y el incendio de 7 edificios. Los escapes de la cárcel eran muy difíciles, el suelo de roca no permitía túneles y las paredes no permitían boquetes. Algunos lograron escaparse por estar en semi-libertad, pero las condiciones extremas del clima, el mar helado y una cordillera difícil de cruzar dificultaban el éxito de la fuga. Quédate. Mira que yo tengo la billetera. Bueno, para que te hable. Hacen una teatralización acá. Si lo puedes pedir para grupos y te encierran a todos en estas celdas y bueno, hacen como un simulacro de lo que era la vida en la cárcel. Atrás hacen también algo así, por lo menos lo vi en la película, ¿cómo era esta? De atrás. Bueno, ¿qué me va a hacer? No, la de Sean Connery y Nicolas Cage. La Roca, eso. Estos son los baños. Lo bueno es que salían duros seguramente por el frío, como un pedazo de hielo que caía, más que las duchas, seguramente con agua caliente. Y acá es donde los presos se conectaban al Wi-Fi. Por lo menos tenían wifi. Lo bueno es que tenían wifi con... Mira. Mira el techo. Imagínense que hoy que hace 12 grados, hace frío, lo que era el invierno acá. Si bien tenían esas calderas. Antes del cambio climático también. Antes del calentamiento global. Si bien tenían esas salamandras para refrigerar, imagínense que esto... Todo fresco. Bien, vamos a realizar una navegación aproximadamente de unas 5 horas. Vamos a visitar diferentes atractivos en el canal Vigo. Primero navegaremos la bahía Ushuaia y luego en el canal estaremos viendo las colonias de lobos marinos, el faro, los pájaros y los pingüinos.
encontramos fauna autóctona. En realidad no es fauna, son habitantes de la zona, los esquimales, que estamos preparados para el invierno, como podrán ver. Son los dientes de Navarino. Son unas formaciones rocosas, bueno, justamente se llaman dientes de Navarino por la forma que tiene de dientes. Es un circuito de hiking de 55 kilómetros que muchos turistas extranjeros vienen a realizar, además de otros trekking que se hacen ahí en la isla de Navarino, que está ubicado Puerto Williams, que es lo que vemos a la derecha. A la izquierda está Puerto Almanza, que estuvimos el otro día, que visitamos con el auto al mar. En Puerto Almanza la mayoría de las personas viven de la pesca de centolla y centollón. Y en esta época, acá es donde el punto más al sur donde se cruzan los océanos y es muy probable ver ballenas. Así que estamos atentos a ver si logramos capturar con la cámara hoy.
3 veces, pero no la podemos captar con el ojo de la cámara. Sí, la captamos, pero es medio lejos. Muy de lejos. A mí va a salir por ahí.